Bueno, gloria al Señor entonces. Gloria al Señor. Bueno, un gusto estar en esta casita, en este hogar, reunidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para compartir el Evangelio, tanto con ustedes que están presentes, como con las personas que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Seguimos creciendo, le damos gracias al Señor. La cantidad no necesariamente significa que todos están creyendo, obviamente, pero dentro de esa tierra que alcanzamos hay buena tierra que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y a esos son los que buscamos, ¿correcto? A esos son los que queremos alcanzar, aquellos que precisamente fueron conocidos desde antes y que también fueron predestinados, igual que nosotros, para conocer este maravilloso Evangelio de la Gracia. Le damos un saludo y un fuerte abrazo a nuestros bendecidos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, que nos sintonizan, que nos dan un like también en Facebook. Hay muchas personas que ya pues siempre nos comentan y nos dan un like. Y se los agradecemos, quisiéramos que fuesen más, pero poco a poco seguimos creciendo. Queremos instarlos animarlos a que compartan los estudios con otra persona. Si son de bendición para la vida de ellos, lo menos que pueden hacer es compartirlo con otros. Si creen que lo que estamos enseñando es la verdad escrita, pues lo menos que podemos hacer es compartirlo con otros. Haciendo un paréntesis, quiero exhortar, quiero rogarles, quiero pedirles a los pastores, evangelistas, maestros que enseñan, que saquen de sus mensajes, saquen del nombre del título de sus mensajes, prédicas, estudios, la política. Que no ensucien el Evangelio santo y perfecto y celestial de Dios con asuntos carnales de hombres corruptos de entendimiento. Gracias, Señor, bendito. No hay un equivalente entre ningún partido político, ningún líder político, ningún país, ningún gobierno. No hay similitud ninguna con la pureza del Evangelio. No hay comparación. Entonces, que los eventos políticos que sucedan no terminen siendo el tema en el próximo domingo o en el próximo miércoles, donde estudian la palabra del Señor. Yo quiero sugerir eso, se los pido, como dice el apóstol Pablo, como el más pequeño de los que enseñan. Señor, gracias, Padre. Es una sugerencia que me sale del corazón y les invito a que lo tomen en cuenta. Y le estoy hablando a las personas que me escuchan, a esos pastores, a esos que les gusta llamarse líderes, que no usen el púlpito para asuntos políticos y asuntos terrenales. No hay similitud, no hay comparación. El Evangelio es santo, perfecto, divino, celestial. Todo lo demás fuera de eso no lo es. Tan sencillo como eso. Amén. Amén. Santo, sí, Señor. Gracias. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendecidos, el tema de esta preciosa tarde: a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. Bendecidos, la intención del estudio y de todos los estudios y las enseñanzas que por la gracia y la misericordia de Dios traemos a través de este ministerio, ustedes incluidos, es precisamente pensando en lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Si pueden ir ahí, por favor. Quiero aclarar eso
primero. Segunda de Timoteo 3:16. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Qué lindo y bueno es el Señor. Sí, Señor. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, la escritura es útil, la revelación de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y es para instruir en justicia, ¿correcto? A fin de que el hombre, el objetivo, el propósito, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la intención, bendecido, de todos los estudios y mensajes que traemos. No es ganar una discusión, no es llevarnos el punto, no es tener la razón en algo. Es sencillamente con la intención de edificar y ser a la misma vez edificado, de enseñar, de redarguir y de corregir. Queremos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado por medio del Evangelio del Nuevo Pacto. Les recuerdo que antes de traer esta enseñanza, yo también me enseñé a mí mismo, ¿correcto? Entonces yo me estoy edificando también, me estoy redarguyendo, me estoy corrigiendo y me estoy enseñando por medio del Evangelio. Y por el don que Dios me dio, sencillamente vengo y lo comparto con ustedes y con la iglesia. Pero siempre el objetivo, siempre la intención es la edificación. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, página 187, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos. No solamente unidos, bendecidos, sino que perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la intención, eso es lo que queremos lograr. A lo mejor no lo vamos a lograr siempre. Lo más seguro es que algunas personas van a estar en desacuerdo, pero puede que otros estén en acuerdo, ¿correcto? En acuerdo con lo que enseñamos y con las correcciones doctrinales que hacemos. Habiendo dicho eso, el tema, a los que antes conoció, a estos predestinó. Hay ciertos versos bíblicos, bendecidos, que son malentendidos, los cuales se usan para, entre comillas, probar una preexistencia con Dios. Esto lo hemos hablado, ¿verdad?, en las últimas clases, hablando un poco de la descendencia de Abraham, cuando hablamos de la errada doctrina de que somos de una naturaleza angelical, ¿correcto? Pero también se malentiende ciertos versos bíblicos y se usan esos versos bíblicos para probar una preexistencia con Dios antes de que el mundo existiera. Por eso que hoy quiero compartir mi entendimiento, mi interpretación de algunos de esos versos bíblicos. Los que respaldan o los que apoyan esta doctrina de la preexistencia usan Juan 6:45, por ejemplo. Vamos a ir ahí. Juan 6:45. Traté de organizar en mi mente y luego en el papel las ideas que quiero compartir con ustedes. Espero que me pueda dar a entender. Juan 6:45. Vamos a comenzar por ahí, por favor. Repito, estamos solamente corrigiendo, instruyendo, enseñando, para que todos seamos sanos en la fe, ¿correcto? Amén. Eso es todo, bendecido. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Entonces se alega y se dice
¿Tú ves? Todo aquel que oyó del Padre y aprendió de Él, viene a mí. Quiere decir que ya habíamos oído del Padre en un pasado. ¿Correcto? Pero vamos a desglosar un poquitico el texto. Número uno dice, escrito está, ¿en dónde? En los profetas. Ahí te está dando el autor de Juan, el testigo, un punto de referencia, un punto de partida de lo que él está hablando, ¿correcto? Ese escrito está en los profetas, si no me equivoco, se está refiriendo a Isaías 54:13. No vamos a ir ahí, obviamente, porque no tenemos el antiguo pacto. Número uno te dice, escrito está en los profetas, punto de referencia, punto de partida, Isaías 54:13. Número dos, en los profetas, en ese punto de partida, en los profetas, para acá, no desde la eternidad, ¿correcto? Punto de partida en los profetas. Los profetas dice, y serán, futuro, no pasado. No dice fueron todos enseñados, no pasado, futuro. El profeta dice, y serán, futuro, del momento donde se profetiza eso. Y serán todos enseñados por Dios. ¿Por qué medio iban a ser enseñados por Dios? Por medio de la venida del Mesías. Por medio de Jesús, ¿correcto? Y Jesús significa Dios con nosotros, entre otras cosas, ¿correcto? Entonces, número 3. Todo aquel que oyó al Padre. Esta es clave. Que oyó al Padre. La pregunta aquí es, ¿cuándo se oyó al Padre? ¿Cuándo? Este escrito y lo que se está hablando aquí es para ¿quiénes? Para Israel, ¿correcto? El Señor Jesucristo está hablando ¿con quiénes? Con los judíos. Ahí no hay gentiles, ¿correcto? Ahí todavía ni se sabía que los gentiles iban a también recibir el Espíritu, la gracia. Ahí estamos bien, ¿correcto? Entonces sería todo aquel que oyó del Padre. ¿Cuándo? Por los profetas. Por los profetas. ¿El cuándo es? Por los profetas. Y aprendió también por los profetas. También por los profetas. Oyó al Padre por medio de los profetas, aprendió por medio de los profetas. Vuelvo a explicarlo. Vamos a volver a leer el 45. Dice, escrito está en los profetas, 2 puntos, serán todos enseñados de Dios. Quiere decir que el punto de partida es los profetas, no la eternidad, bendecido. ¿Correcto? Ahí no está hablando de una eternidad, que estábamos y fuimos partícipes donde estábamos en un espíritu. No, ahí dice por los profetas. Los profetas dijeron, y serán todos futuro enseñados de Dios. ¿Cómo fueron enseñados por Dios o de Dios? Por medio de la manifestación del Mesías. Dice, así que todo aquel que oyó del Padre cuando Él profetizó, por los profetas, que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. A Él. Quiere decir, bendecidos, que ese verso 45, lo que está diciendo básicamente es que los judíos deberían de haber sido capaces de identificar ¿a quién? El Mesías. Correcto. Porque en Isaías 54:13 ya se había profetizado
que en un futuro iban a ser enseñados por Dios. Sí, Señor. Es lo único que está diciendo. Porque entonces ellos dicen, nosotros oímos del Padre antes. Ya nosotros sabíamos y conocíamos a Dios antes. Mira lo que dice el 46. No que alguien haya visto a quién. Al Padre. Entonces no podíamos haber estado ahí, porque nadie ha visto al Padre. Entonces no está hablando de una eternidad antes de que las cosas fuesen creadas. No que alguien haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Entonces ahí no nos está diciendo de ninguna manera que nosotros teníamos una preexistencia con Dios anteriormente, ya lo habíamos escuchado a Él, ya habíamos aprendido de Él, y entonces ahora venimos a una experiencia terrenal, y cuando se nos predica el Evangelio, nos acordamos de lo que ya habíamos oído. Vamos a Juan 5:39, por favor. Recuerda, el verso 45, lo que está diciendo es que los judíos deberían de haber sido capaces de identificar al Mesías. ¿Por qué medio? Por las Escrituras. Ellos tenían las Escrituras, ¿sí o no? Sí. Ellos tenían los profetas, ellos tenían a Moisés. Ellos sabían que Dios se iba a manifestar en carne. Mira lo que dice el verso 39 del capítulo 5. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio. Testimonio de mí. Entonces, en el verso 45 del capítulo 6, él está diciendo que ellos tenían que haber sido capaces de identificar que Jesús era el Mesías. ¿Por qué él tenía que decir eso o por qué él dijo eso en el verso 45? Vamos a regresar al capítulo 6. Vamos al 6:34 ahora, por favor. Tú sabes que siempre, casi el 100% de las veces le doy el contexto, ¿correcto? O el 95%. Para no ser exagerado. ¿Estamos ahí? Dice, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces murmuraban de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Contexto cuál es? Jesucristo está tratando de probar que Él es ¿qué? El Mesías. Mira, entonces Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces ahí donde él dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. En otras palabras, ¿por qué ustedes se sorprenden de lo que yo estoy diciendo si ya fue profetizado que ustedes iban a escuchar? Así que todo aquel que oyó del Padre, cuando la profecía en Isaías 54:13 dice que todos iban a ser enseñados de Dios, y aprendió esa profecía, esa verdad, si reconoce esa verdad, ¿qué hace? Viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Entonces, en ese verso 45, pon como referencia Hebreos 1:1, por favor. Recuerda, los profetas decían, serán todos enseñados de Dios. Hebreos 1:1, por favor. ¿Cuál es la idea del verso 45? Que los judíos, que Israel deberían de haber sido capaces de identificar al Mesías, de saber que Dios estaba hablando por medio de su Hijo, ¿correcto? Mira lo que dice Hebreos 1:1, por favor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por qué medio? Por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, como referencia del verso 45 del capítulo 6 de Juan, Hebreos 1:1 está confirmando exactamente esa profecía. Ya no es los profetas bendecidos, ahora Dios ha establecido que lo que Él habla, lo habla por medio de su Hijo, porque Él es el Mesías prometido, el cumplimiento, Dios con nosotros. De ninguna manera podemos interpretar ese verso bíblico como que si tuvimos una preexistencia, como que si escuchamos a Dios en un vacío, en un universo donde no existía nada, nosotros existíamos con Dios, hablábamos con Dios, dialogábamos con Dios. Eso es una interpretación totalmente ajena a lo que está escrito ahí, bendecido. Vamos a ir a Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28. Estamos ahí, bendecidas, página 179, Romanos 8:28. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios, ¿correcto? Gloria a Dios. Dice, porque a los que antes conoció, esto es una presciencia. La palabra en el griego que se usa ahí y la traducción es a los que antes conoció de antemano. A los que antes conoció de antemano. La palabra que se usa, ahí es proginosko en griego. Proginosko. Esa palabra significa saber de antemano, prever. Prever. A los que antes conoció, a los que supo de antemano, los conoció Él antes. Nosotros no a Él, Él a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es eterno, ¿correcto? Él sí puede conocernos a nosotros. Nosotros no tenemos la presciencia, nosotros no conocemos las cosas antes que acontezcan, Él sí. Entonces dice, porque a los que antes conoció de antemano, también los predestinó. En el original dice predeterminó. No nos conoció porque ya existíamos, porque no existíamos. Nos conoció por esta característica de Dios, de que Él sabe todas las cosas antes que acontezcan, porque Él es eterno, porque Él nos conoció de antemano, porque Él es Dios, no nosotros. No teníamos que existir bendecidos anteriormente para Él conocernos. Él nos conoce por su presciencia, por su conocimiento de antemano. De acuerdo a ese conocimiento, entonces predestinó o predeterminó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa palabra predeterminó es la palabra proorizo. Proorizo significa limitar de antemano.
Limitar de antemano, porque ya nos había conocido, ¿correcto? Él tiene un atributo, Correcto. que es la presciencia, Él lo sabe absolutamente todo. Vamos a leerlo otra vez, el 29. Porque a los que antes conoció de antemano, saber de antemano, prever. Antes conoció, también los predestinó, predeterminó, proorizo, limitar de antemano, predeterminar, predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿qué significa predestinar? Significa destinar o señalar algo o a alguien anticipadamente para un fin específico. Amén. Correcto. A menudo implicando un destino, mira esta palabra, inevitable, fijado por una autoridad superior, especialmente Dios, quien elige desde la eternidad a quienes alcanzarán la gloria, según la doctrina religiosa o cristiana. Se refiere a Dios determinando de antemano el destino de una persona como ser llamado, justificado y glorificado. Amén. Eso es lo que significa bendecir. ¿Cómo lo pudo hacer? Porque Él conoce de antemano a los que iba, ¿qué cosa? A predestinar. Eso es todo, bendecido. Eso es lo que significa. Los que apoyan esta doctrina de la preexistencia dicen a los que antes conoció, tú ves, ya nos conocía porque ya existíamos. No, nos conoció por los atributos de Él, no por una preexistencia de nosotros. Mira, vea Primera de Pedro 1:2, por favor. Primera de Pedro 1:2. Vamos a leer desde el 1 para darle un poquitico de... ¿Estamos ahí? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Mira lo que dice el 2. Los elegidos según, ¿qué cosa? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Esa palabra presciencia en el original dice según el conocimiento de antemano. Conocimiento de antemano. La palabra en griego es prognosis. Prognosis, que significa pensamientos por adelantado. Pensamientos por adelantado. Los elegidos según la presciencia de Dios Padre. No es un sinónimo de la palabra proginosco. Se usan en diferentes maneras en su contexto, pero en este caso básicamente son muy parecidas. Son muy parecidas. Entonces aquí claramente vemos que Él nos elige por un atributo de Él. Ese atributo es conocer las cosas antes que acontezcan. Porque Él nos puede escoger antes. Porque Él nos conoció antes. Por su atributo de la presciencia. Él sabe quiénes íbamos a existir. De esas personas que íbamos a existir, Él elige, escoge y llama a esas personas. Lo vamos a ver más claro en Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3. Creo que está bastante claro, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Amén. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Correcto. En Cristo mío. Según nos escogió, circula esa palabra escogió. Esa palabra escogió es la palabra eklegomaía. 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 Y significa
Seleccionar, escoger. Seleccionar, escoger. ¿Por qué atributo? Porque nos conoció de antemano. Claro, de antes de la fundación del mundo. Porque nos conoció de antemano, bendecido. O sea, que no es un asunto que Dios lo hizo al azar. Esta palabra no indica eso, indica lo contrario. Fuimos seleccionados, fuimos literalmente escogidos. No porque existíamos antes con Dios, no porque teníamos una preexistencia con Dios, sino porque Dios le plació escogernos. Amén. Ahora, aquí hay una frase también que se puede usar para debatir un poquito el asunto, donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Igual, Él puede escogernos en Él, en Cristo, porque Él es eterno, bendecidos. Correcto. Y Él sabía lo que iba a suceder, que le íbamos a estar aquí. Correcto, nos escoge en Él, en Cristo, porque Él es eterno desde antes de la fundación del mundo. Lo único que te está diciendo ahí es que todo es por voluntad de Dios. Y todo fue creado por Él y para Él, para Cristo. Bendecido, no es porque nosotros estábamos preexistentes antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado, habiendo predeterminado. Eso es lo que significa. Él predeterminó, limitó de antemano nuestro destino, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Qué cosa, qué hermosa, qué hermoso es lindo. Mira, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido, ¿qué cosa? Predestinados, habiendo predeterminado nuestro destino, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos nosotros los que antes hemos esperado en Cristo para alabanza de su gloria. Dios. En Él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad. ¿Cuándo creímos? Cuando oímos la palabra de verdad. No creímos en una dimensión preexistente, bendecidos. Creímos cuando se nos compartió el Evangelio, se nos predicó el Evangelio. Dice, en el cual creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendecidos. No tenemos una preexistencia, no existimos antes de la fundación del mundo como seres espirituales. Fuimos creados por Dios, ya eso lo explicamos en 3 estudios de la descendencia de Abraham. Fuimos escogidos, sí, desde antes de la fundación del mundo, con un propósito, y es para ser hechos a la semejanza de su Hijo. Vamos a terminar con Romanos 8:28, por favor, otra vez. Romanos 8:28 otra vez, por favor. Y vamos a terminar. Que no se nos olvide esa palabra predeterminó, es limitar de antemano. ¿Ok? Nos limitó de antemano nuestro destino. En otras palabras, no puede ser otra cosa que ser conforme a la imagen de su Hijo. Estamos ahí, página 179.
Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Circula todo eso donde dice predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. El contexto de lo que está hablando, pon ahí verso 23, por favor. Verso 23. Porque el contexto lo que está diciendo es eso. Y está hablando de la transformación de un cuerpo glorificado. Cuando habla ser hechos a la imagen de su Hijo, la imagen de su Hijo es un ser glorificado de entre los muertos, resucitado entre los muertos. Porque mira lo que dice el verso 23. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué es la redención de nuestros cuerpos? Ser predestinado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que está hablando. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él fue el primero que resucitó, pero nosotros fuimos predeterminados a ser también igual que Él, la imagen de su Hijo. Dice el 30, y a los que predestinó o les predeterminó de antemano, nos limitó nuestro destino, y a los que predestinó, a estos también llamó por medio del Evangelio. Y a los que llamó, a estos también justificó, porque ya estábamos predestinados para eso. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ¿correcto? Porque el que se une al Señor, que dice, un espíritu, es con Él. Eso lo hemos hablado en una nueva creación. Precisamente iba a mencionar esa realidad, que Dios crea un nuevo hombre interior, pero ese nuevo hombre interior dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiere decir que ese nuevo hombre interior incluye al Señor bendecido, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿sí o no? Entonces no existe una preexistencia de nosotros, sino que existe una creación, una desobediencia del hombre. Eso es lo que dice el Evangelio. Una manifestación de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, el don de la justicia por medio de la fe, el cumplimiento de la ley en nuestra vida. Se cumple la justicia de la ley en nosotros y por lo tanto somos salvos. ¿Cuál es nuestra función hoy en día? Predicar una sola cosa: la esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Eso es todo, bendecido. Mira, y por sobre todas las cosas, no ir más allá de lo que está escrito. Si nosotros nos salimos de lo que está escrito, entonces lo que hacemos es crear confusión. ¿Correcto? Entonces lo que queremos es aclarar y no precisamente crear confusión. Amén, bendecidas. Amén. ¿Estamos bien? ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto? ¿Está claro todo?